Muy buen día, estimados colegas y amigos. Los saluda el doctor Walter Freiría Garnica. Bienvenidos a nuestra sesión número 6 del Diplomado de Medicina Integral, el modelo biofísico del ser humano y recursos terapéuticos. Ya estamos en nuestra sesión 6 correspondiente al segundo módulo, donde vamos a seguir profundizando en las estructuras biofísicas desde el punto de vista anatómico y la fisiología de estas estructuras para ir dándole sentido e integración a todo el conocimiento previo que hemos revisado a lo largo de estas 6 clases. El día de hoy vamos a hablar de la célula biofísica, de las estructuras de nuestras células desde el punto de vista biofísico y veremos la importancia que éstas tienen, debido a que es en la célula biofísica donde se llevará a cabo los dos grandes programas que rigen parte del proceso vital del ser humano. Recordemos el programa metabólico y el programa de mantenimiento y autorreparación. Dentro de las estructuras biofísicas celulares encontramos que también está conformado por un campo unificado. Recordemos ese campo unificado que revisamos en sesiones pasadas, donde delimita desde un átomo, un ser humano, hasta una galaxia. Y obviamente también nuestras células serán delimitadas por este campo unificado que tendrá sus funciones específicas. Funciones como barrera, como protección, como mecanismos de limpieza y de mantenimiento. También vamos a conocer dos estructuras conocidas como patrones genéticos. Estas cadenas que se encuentran en la parte superior o inferior del campo unificado de esta célula que estamos viendo en la diapositiva. Y finalmente tenemos una estructura que vamos a estar revisando a lo largo de todo este diplomado llamado microcircuito celular. Vamos a entrar un poquito a detalle y a conocerlas a profundidad. Observemos aquí el campo eléctrico y el campo magnético celular, ejemplificado en color verde y amarillo en la parte inferior de su diapositiva. Y sabemos que al formarse una nueva célula, surge este campo unificado que la contiene, junto con su eje central, que será el encargado de polarizar las cargas positivas y negativas, de polarizar la energía y otras muchas funciones que veremos en esta sesión. Vemos aquí también que en la parte ecuatorial se encuentra esta estructura conocida como microcircuito celular, que es parte también de las funciones que esta célula biofísica llevará a cabo en conjunto con los diferentes organelos de la célula biológica. Hacemos un pequeño acercamiento a este campo magnético celular y vemos que hay estructuras específicas, estructuras que forman las líneas de este campo magnético celular. Ahora observamos el campo eléctrico celular con las estructuras en sus líneas. Tenemos una sesión programada para ver algunas características desde el punto de vista de la física cuántica, donde hablaremos a detalle de estas estructuras en forma de líneas, cómo es que se forman
y cómo es que se dan las proyecciones y las características de estas. El microcircuito celular lo vamos a ubicar en el campo central de la célula. El microcircuito celular no es otra cosa más que una unidad funcional del complejo celular. Esta unidad funcional trabaja íntimamente con ciertas estructuras que llevan información y le permiten operar de manera objetiva y de manera real en nuestras células. Este microcircuito celular es un procesador de las instrucciones provenientes de los programas. Ya hablamos de algunos programas: metabólico, programa de mantenimiento y autorreparación, programas maestros, que también iremos viendo a mayor detalle. Para ejecutarlas, estas instrucciones del programa intervienen desde el punto de vista biológico todos los organelos contenidos en el citoplasma celular. También las estructuras del retículo endoplásmico, algunos iones y las sustancias que se encuentran en la membrana celular, la bicapa lipídica y todos esos iones transportadores y encargados de ejercer esa homeostasis celular. Pero es gracias a esta nueva estructura que estamos conociendo el día de hoy, llamada microcircuito celular, que todas estas instrucciones y todo este trabajo operativo se puede llevar a cabo. Hacemos un pequeño acercamiento a este microcircuito celular y encontramos que este es una especie de microchip muy avanzado donde encontraremos microprocesadores que están formados nuevamente por estructuras biofísicas con ciertas características. Estos microprocesadores están formados por circuitos abiertos, circuitos integrados y temporizadores. Estos circuitos y estos temporizadores marcarán los tiempos y movimientos precisos para ejecutar las funciones celulares. También encontraremos en la estructura biofísica celular estas estructuras conocidas como patrones genéticos. Los patrones genéticos están formados por líneas triples. Estas líneas triples contienen instrucciones. Estas instrucciones se transportan en los cromosomas femeninos y masculinos desde el punto de vista de la carga genética y permiten que sus genes se independicen y migren para colocarse fuera de la célula, haciendo contacto con los polos norte y sur, y de esta manera modular la forma del molde. Recordemos que hablamos en nuestras sesiones anteriores de la importancia del molde, lo que dará forma y función a todas las estructuras en el organismo, con características maternas y paternas. Los datos contenidos en el gran programa maestro llegan a la cromatina del núcleo celular a través del eje central, de este eje polar. Aquí vemos una de las importantes funciones del eje polar a nivel celular, que por supuesto será pregunta de examen, son de las características básicas que hay que conocer. Esta información, estos datos del programa maestro que llegan finalmente a la cromatina del núcleo, de manera selectiva
van a activar el ARN, ácido ribonucleico, en la parte norte de la estructura celular. Y el ADN, ácido desoxirribonucleico, en la parte sur para que se realicen las funciones. Vemos cómo las estructuras biofísicas son encargadas de transmitir información que se convertirá en un lenguaje operativo celular. Y aquí tocaremos un poco el tema de estos programas, sus funciones, cómo funcionan, cuáles son las características, las bases de datos y los programas. Recordemos que en la cabeza del espermatozoide viajan contenidos, las bases de datos, que son estructuras diseñadas con todos los campos y espacios que maneja cada programa. También los programas que contemplan las instrucciones de todos y cada uno de los procesos que se habrán de ejecutar a lo largo del proceso vital. Las instrucciones del programa los vamos a agrupar dentro de paquetes donde vendrá contenida esta información para ser transmitida y decodificada. Estas estructuras son 8 tipos de partículas elementales llamadas ordenadores. Y aquí vemos en la imagen de la diapositiva, en orden descendente, el flujo de este funcionamiento. Tenemos en la parte superior la base de datos, en el centro los programas y en la parte inferior estos ordenadores que contienen la información y que serán los encargados de llevarla y ejecutarla. Estas estructuras, llamadas ordenadores, serán también parte de la fisiopatología una vez que entremos a ella, debido a que alguna alteración o algún bloqueo en la transmisión de esta información en la célula se va a traducir en un mal funcionamiento. Es importante que nos familiaricemos con ellas desde estas sesiones para posteriormente conocer la parte fisiopatológica que se llevará a cabo a través de estas estructuras. En el interior de la célula existen 2 tipos de réplicas del gran programa maestro. La primera es una unidad de respaldo que la vamos a ubicar en el nucleolo. Y la segunda es una unidad funcional que se proyecta directamente en el microcircuito celular. En la parte central, esa cuadrícula de color morado es lo que conocemos como el microcircuito celular, que está en íntimo contacto y relación con todos los organelos celulares. Aquí estamos viendo cómo tenemos ejemplificado un respaldo del programa maestro en el nucleolo, en la parte superior, lo tenemos de manera más grande, pero en realidad está contenida en el nucleolo. Y una proyección también de este gran programa de manera ya funcional y operativa en lo que conocemos como microcircuito celular. Ahora conozcamos un poco más de estos ordenadores. Todas las instrucciones de un programa se agrupan y transportan en paquetes de información, en estas partículas elementales
conocidas como ordenadores. Estos tienen diferentes características como son ordenador de datos, regulador de voltaje, codificador de datos, microreductor de potencia, conector de circuitos, unidades de carga, dispersor de frecuencias y compiladores de banda. Recuerden que estos, de manera selectiva, trabajarán en este gran microcircuito celular con estos circuitos abiertos, circuitos cerrados, donde estarán descargando la información del gran programa maestro para que sea llevado directamente al organelo en la célula biológica y ésta cumpla con sus funciones dentro de los parámetros dados en el programa maestro, dentro de los parámetros del programa metabólico, del programa de mantenimiento y autorreparación. Aquí tenemos una clasificación de los ordenadores, operadores, porque estas estructuras, así como transmiten la información y son portadoras de las instrucciones, también se convierten en una parte operativa, también tienen una función práctica, una función de trabajo directo sobre los organelos celulares. Y los vamos a clasificar en base a los niveles celulares que ya conocemos. Primera banda, segunda banda y tercera banda de frecuencia. Y simplemente vamos a conocer algunas de las características. Tienen un color derivado de un tipo de frecuencia vibratoria específica, se les da un nombre y tienen una afinidad o una función principal en donde actúan. Vemos el de color blanco, este ordenador, su nombre es beta y trabaja directamente en zonas de daño ganglionar. El de color amarillo, delta, a nivel hepático. Anaranjado, épsilon, glándulas. Verde, phi, neurológico. Rojo, gamma, eruptivas, manejo de la termicidad. Eso ya veremos cuando hablemos de fisiopatología. Vamos a ver lo que es un encharcamiento térmico que predispone a la inflamación, que predispone al calor, a la termicidad en el organismo. De color azul, G, en ojos u oculares. Violeta, kappa a nivel genético. Platino, lambda, células totipotenciales. Ahora observemos a nivel de segunda banda. Estas células que están ya listas para pasar al siguiente nivel de células de tercera banda en un nivel operativo. Color blanco, nombre Mi, zona de daño, sistema linfático. Amarillo, Ni, sistema colágeno. Anaranjado, Pi, mucosas. Verde, Psi, sistema nervioso periférico. Rojo, Rho, sistema músculo-esquelético. Azul, sigma, a nivel hipotalámico. Violeta, tau, función orgánica. Y platino, Si, a nivel de histiocitos. Células especializadas del sistema inmunológico que se encuentran fijas en los tejidos. Y ahora observemos las características de los ordenadores operadores a nivel de la tercera banda de frecuencia. Blanco, alfa, sistema nervioso central. Amarillo, eta, estómago. Anaranjado, teta, intestino delgado. Verde, iota, a nivel renal. Rojo, ípsilon, gónadas. Azul, omicrón, visión. Violeta, zeta, morfología de órgano. Platino, omega, retrovirus.
Estas características y estos colores guardan también una relación con los 7 tipos de energías del organismo, con los sistemas de electrificación y también con las características en las zonas de daño. Por ejemplo, aquí vemos el sistema nervioso central. El sistema nervioso central tiene un componente o un ambiente eléctrico verde, carga cinética, pero también hay una parte que tiene un ambiente eléctrico neutro aislante de color blanco. En el caso del ámbar o amarillo, de este ordenador llamado ETA, ponemos que su función es a nivel de estómago. El ambiente eléctrico predominante en los sistemas de electrificación de estómago es la carga magnética coercitiva de color amarillo. En el caso del anaranjado, un tipo de carga electroestática, que lo veremos a detalle en los sistemas de electrificación con el operador teta, tiene una afinidad sobre las mucosas, y estamos hablando aquí específicamente que trabaja este ordenador operador a nivel de intestino delgado, que es una gran mucosa. El verde, iota, ambiente eléctrico verde, principalmente en riñones. Es el ambiente eléctrico que predomina a nivel renal. El rojo, carga térmica, gónadas. El azul, carga lumínica, sistemas de electrificación azules. El ojo principalmente es un ambiente eléctrico de color azul. El violeta, como lo vimos en la pasada lámina y en esta, hablamos de la parte genética, del ADN, electrifica la carga morada pulsante, electrifica el ADN, electrifica la parte de la morfología del órgano, vinculado obviamente a la genética. Y el platino, omega, que tendrá una función específica a nivel de retrovirus. Está contemplado ya dentro de estos ordenadores y operadores los agentes patógenos. En este caso estamos hablando que este es específico para tener una función o una acción en presencia de retrovirus. ¿Cómo se convierte un ordenador en un operador? Y vamos a ver un pequeño ejemplo. Una vez que se han decodificado las instrucciones contenidas en un ordenador, este se convierte en un operador para trabajar directamente en el microcircuito celular. Estos operadores se asocian o trabajan en parejas para cumplir las siguientes 4 funciones básicas. El control de crecimiento y reemplazo celular. Aquí estamos viendo ya una parte más de lo que hemos visto en clases anteriores, cuando hablábamos del paso de una célula de primera a segunda banda y de segunda a tercera banda. Bueno, aquí estamos viendo que son necesarios estos ordenadores y operadores para cumplir con esta función. También actúa a nivel del programa de metabolismo celular. Obviamente, cuando se trabaja directamente sobre los organelos para formación de proteínas, formación de enzimas, todo proceso celular y de homeostasis está involucrado dentro de este maravilloso programa metabólico. Toda la parte metabólica en la ingesta de alimentos, en la transformación de un oligoelemento en una sustancia o en una molécula más compleja, se lleva a cabo a través de este programa metabólico celular. También a nivel del programa de mantenimiento y autorreparación, es esta maravillosa característica de regeneración, de autorreparación de daños, de eliminación de contaminantes, ¿sí? De restauración, que es básico para permitirnos la vida y no tener un proceso de envejecimiento acelerado o envejecimiento prematuro. Y finalmente, fíjense aquí algo muy importante, está vinculado
a un sistema de control de los generadores, donde tiene una íntima relación desde el punto de vista de la fisiopatología con las causas de la enfermedad, al tener una alteración a nivel de instintos y emociones, principalmente en conflicto o aberrantes, que veremos en nuestras siguientes clases. Veremos esto a detalle. Pero es importante saber que estas 4 funciones se llevarán a cabo por estas pequeñas estructuras llamadas ordenadores operadores. Continuando un poco con el proceso de la conversión de ordenadores en operadores, recordemos e integremos un poquito que hay una central emisora que reporta a la central de control del metabolismo los datos que se detectan a nivel del radar local. Recuerden que ya hablamos y conocimos sobre los centros vitales en los órganos, que son encargados de una función de radar y emisora y de receptora y de retransmisora. La retransmisora recibe los ordenadores con las instrucciones ya de trabajo. Al descargar sus datos, los ordenadores se convierten en operadores. A partir de aquí es que se inicia el trabajo en el microcircuito celular. Antes de iniciar este trabajo, su única función es llevar la información y posteriormente transformar esa información en un lenguaje operativo. Y aquí estamos ya viendo cómo se orquesta toda esta maravillosa función a través de los patrones genéticos, ordenadores, operadores, microcircuito celular, toda la información que se transmite a través del eje central. Y aquí estamos viendo ya esta maravillosa orquesta, esta sinfonía en movimiento para dar lo que conocemos como el trabajo celular. Y finalmente, observamos cómo todos estos ordenadores van a trabajar en conjunto y muy directamente con todos los organelos. Ya la parte celular conocida por las características de los diferentes organelos y sus maravillosas funciones no serían posibles si no tenemos estructuras biofísicas que les den las instrucciones y les ayuden a desarrollar su trabajo operativo. Y aquí simplemente vemos la relación del dispersor de frecuencias con los centriolos, el codificador de datos con las mitocondrias, el microreductor de potencia con la membrana plasmática y el retículo endoplásmico, el ordenador de datos con los lisosomas y el ARN, el reductor de voltaje con el aparato de Golgi o cuerpo de Golgi, el conector de circuitos con los ribosomas, el compilador en banda con el núcleo y el ADN y la unidad de carga con el nucleolo celular. Con esta diapositiva nos queda muy claro que gracias a una célula biofísica, a un microcircuito celular y a las estructuras conocidas como ordenadores y operadores es que podemos llevar a cabo este maravilloso trabajo celular a nivel de metabolismo y a nivel del propio programa de mantenimiento y autorreparación celular. Agradecemos mucho, estimados colegas, su atención y haber recibido esta 6ª sesión de trabajo. Los esperamos en nuestra siguiente sesión para dar continuidad y complementar toda esta información que hasta el día de hoy hemos estado revisando juntos. Se despide de ustedes
el doctor Walter Feria Garnica. Los esperamos en nuestra siguiente sesión. Muchas gracias por su tiempo y su atención.